Buenos días para todos, para todas. Les doy la bienvenida a este curso de Estructuras 4. Yo soy Fernando Mora, profesor de planta de la facultad, guitarrista, ingeniero de sistemas y llevo una cantidad enorme de años dando clases de estructuras de la música porque es un curso que me encanta. He estado en todos los niveles, pero últimamente, en los últimos años, me quise quedar en el nivel 4 porque de todos es el que más me gusta. Por muchas razones. La principal es que es la puerta de entrada al siglo XX y al siglo XXI, obviamente ya el siglo XX es el siglo pasado. Muy bien, les reitero la bienvenida y vamos, antes de presentar el curso y de hablar la manera en que vamos a relacionarnos entre nosotros y con el curso durante este semestre, hacer una breve presentación de cada uno de ustedes para que nos reconozcamos. Les pido, les pido el favor, sí, Sofía, que prendan la camarita un ratico cuando vayan a hablar para que podamos reconocernos y cuando nos veamos en los corredores de la Facultad de Arte nos podamos saludar y saber que tenemos un grupo y que estamos trabajando juntos. Entonces, les pido un favor para que nos organicemos en esta dinámica de presentación y es que cuando yo les diga, todos van a levantar la manito aquí en Teams de manera que me quede el orden en que levantaron la mano y que ese orden en que levantaron la mano sea el orden de presentación. Levante la mano ya, por favor. Muy bien, todos levanten la mano. Muy bien. Ahora sí, entonces empecemos por Vanessa. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Mucho gusto, profe. Yo soy Vanessa, soy estudiante de flauta, nivel 3. ¿Y qué más digo? ¿Con quién viste estructuras 3, por ejemplo? Con... Ay, se me olvidó el nombre. Profe, no recuerdo el nombre. Ay, 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 así de terrible fue. No, fue muy buena, pero se me acabó de olvidar el nombre, qué pena. Con No, no Juan te Gonzalo, preocupes. creo. Ah, con Gonzalo. Sí, él es un excelente profe. Muy bien, entonces, bienvenida, Vanessa. Gracias, profe. Vamos con Sofi. Hola, yo soy Ana Sofía Rocha Sánchez, soy estudiante de flauta de tercer semestre y el profesor que me dio estructuras 3 fue Carlos Toro. Muy ¿Sí se bien, escucha Sofi. bien? Perfectamente. Ah, bueno, gracias. Bueno, bienvenida. Sergio. Hola, profe. Ahora no puedo prender la No te cámara. preocupes. No te preocupes, hombre. Eh, el semestre pasado vi estructuras con Jorge Hernán, maestro Jorge. Muy bien, Sergio. Bienvenido, hombre. Ahora John Fernando. Hola, profe, ¿qué más? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juan Fernando Cardona, estoy en quinto de guitarra y estructuras 3 la vi con el profe Carlos. Excelente, hombre. Muy bien. Bienvenido. Sigamos con Juliana. Juliana, estás sin audio, no te escuchamos. Sí, ahí estás prendiendo el micrófono, pero parece que el problema no es en el Teams, sino en otro lado del computador, tu interfaz, algo que tengas que prender en el micrófono, en, no sé. Ahí Profe, sí. qué Aquí me pena, ¿me escuchan, puede? ahora sí. Ah, ahora sí, perfecto. Bueno, ahora sí. Yo soy Juliana, soy estudiante de viola y vi estructuras el semestre pasado con Jorge Hernán.
Muy bien, Juliana, bienvenida, excelente. Juliana, Ana Sofía. Hola, profe. Yo soy Ana Sofía Guzmán. Estoy en licenciatura con énfasis en canto popular. Y el semestre pasado vi estructuras con Jorge Hernán. Muy bien, Ana, bienvenida. Samuel, Hola, profe, buenos días. Buenos días, compañeros. Mi buenos nombre es Samuel días. Núñez, estudio licenciatura en música con énfasis en piano popular y el semestre pasado vi estructuras con Jorge Gómez. Muy bien, hombre, excelente. Juan Manuel, Profe, buenos días. Buenos días para todos los compañeros. Mi nombre es Juan Manuel Saldarriaga, ya algunos me conocen. El semestre pasado vi estructuras con Carlos Toro. excelente, hombre. Nason, Hola, profe, buen día. ¿Cómo está? Buenos días, compañeros. hola, hombre. Nason sí es un viejo amigo de muchos cursos. Qué bueno, profe, verlo por acá, me alegra bastante. Hombre, lo mismo, bienvenido. ¿En qué programa estás vos, Nason? ¿Qué tocas? Profe, en saxofón. En saxo, sí, señor. Sí, te recuerdo como saxofonista. Muy bien, hombre, excelente. Gracias, profe. Jafet, Hola, ¿me escuchas? sí. Ah, Bueno, hola a perfecto. todos. Yo vi estructuras uno con usted, virtual también, desgraciadamente. En la pandemia, Pues no por el ¿cierto? profe, sino por la virtualidad, eso se complica un Sí, poco. Pues claro. sí, en la pandemia, em, sí de canto lírico. ¿Y cuál más era la pregunta? No, cosas que nos quieras contar, está muy bien. Ah, no, eso, Está muy profe, bien, pues hombre. darle todo con la virtualidad, ¿cómo les va? Excelente, excelente, bienvenido. Chicos, ¿hace falta la presentación de alguno o alguna? Listo, entonces va a bajar las manitos. Les pido que bajen las manitos para que podamos empezar a avanzar. Antes que nada, les quiero pedir que eso que tiene la virtualidad de maluco, que es que a veces uno se queda hablando solo y se va perdiendo como la dinámica, el calor, la cercanía, la posibilidad de interactuar, lo podemos resolver. Y lo podemos resolver con clases muy participativas. Si ustedes están permanentemente enganchados a lo que estamos diciendo, participando, prendiendo la camarita a raticos para decir alguna cosa, poniendo reacciones, corazoncitos, manitos, cositas que aparecen acá y allá, eso va dinamizando. Siéntase en libertad permanente de levantar la mano, de hablar sin levantar la mano, de expresar cualquier cosa que quieran expresar, de aportar cosas a la clase, de hacer preguntas. Todas las preguntas son súper bienvenidas porque las preguntas, así parezcan obvias, pueden ser la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, de explicarlas de otra manera, inclusive de que aparezcan elementos nuevos en la clase. Entonces, chicos y chicas, lo primero que siempre tengo para decirles es que esta clase es de ustedes y que si me dejan aquí hablando solo, nos aburrimos todos, nos desmotivamos. Y la idea es justo lo contrario, que hagamos una clase que a pesar de la virtualidad sea dinámica y tenga mucho sentido como clase. Ahora, la virtualidad también ofrece ventajas y vamos a aprovechar esas ventajas en términos de que cada uno está en sus equipos y que podemos compartir lo que cada uno hace, que cada uno está en su casa o en sus lugares preferidos o posibles recibiendo la clase y eso también genera comodidades. Entonces, aprovechemos las ventajas y tratemos de nivelar las desventajas que tiene este ejercicio de la virtualidad. Muy bien, les voy a compartir la pantalla. Por favor, me verifican, me confirman que están
viendo la pantalla. ¿Cierto que sí? Sí. Excelente. La clase va a girar mucho alrededor de esta plataforma que es Teams. Es muy importante que si tienen alguna dificultad para ingresar a Teams, la resuelvan. Yo enseguida les voy a mandar un instructivo para que si no han habilitado la licencia de Teams, eso a veces pasan cositas con esa licencia, lo tengan resuelto. ¿Por qué es importante? Por muchas razones. La primera es que desde aquí vamos a conectarnos para ver las clases. La segunda es que desde aquí vamos a hacer las entregas de los distintos trabajos. La tercera es que desde Teams también vamos a acceder a los diferentes materiales del curso. En otras palabras, Teams es como el salón de clase. Imagínense que si no están en Teams, es como si hubieran cerrado la puerta y ustedes se quedaran afuera del salón, sin poder saber lo que está pasando y desconectados de la realidad. Ahora, tenemos dos vías principales de comunicación. Una es Teams y otra es el grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp, aprovechémoslo de todas las mejores maneras posibles, preguntando cosas logísticas sobre las clases, cosas que tengan que ver con los contenidos, pero también aportando cosas. Muchas veces en las clases de estructuras en el grupo se empiezan a dinamizar. Profe, yo conozco un ejemplo de un grupo que me fascina y hace eso que estamos explicando. Ahí lo puse en el grupo de WhatsApp para que lo escuchen. Memes, si quieren poner memes, exprésense libremente y sientan que ese grupo es de ustedes. Obviamente también para las cosas importantes en términos logísticos o del seguimiento o de la, digámoslo, de la fluidez del curso, es fundamental que nos apropiemos de ese grupo. Muy bien. Aquí en Teams vamos a tener unos espacios fundamentales de los que les voy a hablar muy brevemente antes de que presentemos el trabajo, el programa y la metodología de trabajo. Lo primero, cuando ustedes abren Teams, es que tenemos por aquí este espacio que se llama tareas. Aquí aparecen todas las tareas del semestre, ya están programadas con su fecha y ya están definidas con su temática. Como yo aquí estoy viendo la visión del profesor, me aparecen también las tareas de otros cursos, pero a ustedes les deben aparecer solamente las de estructuras. Por ejemplo, la primera de todas es esta que dice el 10 de septiembre, martes, reto número 1, formas de mayor tamaño y nuevas formas. Ese es el primer trabajo que vamos a hacer. Ahora les cuento cómo van a funcionar esos trabajos y cuál va a ser la lógica de la evaluación en este curso. Por ahora lo importante, lo primero importante, es saber que los enunciados y las fechas de esas tareas las encuentran aquí y que por aquí mismo es que ustedes ingresan a la tarea para poder hacer la entrega. Es fundamental decirles que este semestre necesito que las tareas las entreguemos siempre, sin excepciones, por Teams. La razón es muy simple. Yo tengo muchísimos cursos y cuando hay alguna dificultad para entregarlo por Teams y ustedes me dicen, profe, se lo mandé por WeTransfer, profe, se lo mandé por correo, profe, se lo mandé por Instagram, profe, se lo mandé por no sé dónde, como son tantos, necesariamente se me pierden. Okay. No digo que tenga dificultad para encontrarlo, sino que siempre se me embolata. Sí, Jafet, tiene la No, lo que palabra. pasa es que yo intenté descargar Teams y me apareció eso de la licencia y solo pude entrar con el link de la reunión. Entonces realmente no sé cómo, ni siquiera me aparece para mirar las tareas ni nada. No te preocupes que enseguida te mando un instructivo sobre cómo resolver el problema de la licencia. Enseguida lo pongo en el grupo. ¿Listo? Ya con eso queda resuelto todo el problema. En todo caso, chicos, hay que resolver el problema con Teams los que tengan alguna dificultad, porque es necesario que por acá hagamos las entregas. Esas entregas además se van a socializar por acá mismo y sobre esas entregas se van a generar conversaciones y se va a generar evaluación por aquí mismo. Entonces es fundamental que todo gire en torno a este Teams. Segunda cosa importante que nos vamos a encontrar acá es el calendario. Este semestre quise tomarme el trabajo de ponerles aquí la planeación clase por clase. Entonces, si ustedes ven aquí, martes y jueves está clase número 1, introducción del curso, clase número 2,
Unidad 1, funciones estructurales de la forma. Clase número 3, formas de grandes dimensiones. Clase número 4, el álbum conceptual. Están todas las 32 clases del semestre planificadas con su temática. Para entrar a esas clases, entran por el calendario y aquí les aparece unirse y ustedes ingresan a la clase. Eso va a hacer que las clases, cuando queden grabadas con el nombre correcto, pero además nos va a ayudar a que nos... Sí. ¿Me escuchan nuevamente, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, discúlpenme que se me coló una llamadita y se me había olvidado poner en no molestar el celular. Las clases entonces es importante que van a estar aquí organizadas para que ustedes sepan en dónde vamos, cuál es el tema de la clase que sigue, en qué tema vamos a estar en determinado momento y le puedan hacer un seguimiento muy claro al programa y a las entregas. Las entregas también les aparecen aquí en el calendario. Por ejemplo, vámonos hasta un lugar donde haya alguna. Ah, aquí está. El reto número 1, formas. Este reto sobre las formas coincide con la última clase de la unidad, porque la siguiente clase es la unidad del blues. Entonces, todos los retos y todas las clases están puestas ahí en el calendario para que ustedes tengan control de cómo estamos manejando Profe, el semestre. perdón. No sé si estás ¿Puede compartir compartiendo pantalla. Gracias, con la interrupción se fue la compartida de Gracias. pantalla. Ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces discúlpenme. Miren entonces que aquí en el calendario están cada una de las clases, que para ingresar a la clase hacen clic sobre la clase y vienen aquí a unirse, y que también además de las clases aparecen los retos. Y cuando ustedes hacen clic aquí en el reto, también pueden hacer la entrega en esas fechas respectivas. Como vamos a hacer socialización de todos los trabajos que ustedes hacen, vamos a ser muy estrictos con los plazos para que no se nos salgan las cosas de las manos y podamos tener efectivamente un buen curso. Lo otro importante que vamos a encontrar aquí en el Teams está por aquí en equipos y es esta pestañita de este lado. Permítanme, yo saco por aquí una herramientica para ir dibujando y que ustedes no se me pierdan. Entonces me refiero a esta partecita de acá. Y en esta partecita de acá nos vamos a concentrar principalmente en este sitio que dice trabajo de clase. Cuando yo activo trabajo de clase, me va a aparecer entonces estas divisiones. En primer lugar, generalidades. Ahí está el programa del curso, la invitación al grupo de WhatsApp, la bibliografía del semestre, algunas herramientas tecnológicas recomendadas que nos van a ser útiles para el semestre y la discografía del curso. Aquí en esta página de discografía yo les voy a ir haciendo recomendaciones de discografía basada en los ejemplos que estamos escuchando y analizando en cada una de las clases. Después de las generalidades me aparece esto que dice temáticas y son enlaces todos a sitios en Moodle donde están puestos. Moodle es una plataforma educativa, no se preocupen si no saben qué es Moodle o no se han acercado a Moodle, no hay problema, pero este semestre quise ponerlo todo en Moodle para tener más control, más opciones y además para poder seguirlo evolucionando entre semestres, porque con Teams toca hacerlo de nuevo cada semestre. Entonces quise ponerlo acá. Entonces el primero es formas musicales y si ustedes entran acá, está el sitio correspondiente a esa unidad, donde está el contenido de la unidad y todos los temas de la unidad desarrollados con sus respectivos recursos. Enseguida vemos cuáles son esos temas y cómo funcionan. Aquí en el Moodle nos vamos a encontrar recursos de
partituras, enlaces, análisis musicales, videos, algunas actividades interactivas, etcétera, que vamos a estar utilizando durante el curso. ¿Qué sigue? Aquí en otros recursos les voy a publicar algunas otras cosas adicionales que no tienen muchísimo que ver con el curso, pero que a veces están asociadas a preguntas que ustedes hacen. Por ejemplo, dentro de poco vamos a mencionar algunas cosas sobre la música para videojuegos y alguno de ustedes dice, profe, yo quiero saber más de eso. Y yo, por el flujo del curso, no les puedo responder con demasiada extensión esa respuesta. Entonces les digo, mira, ahí te pongo un enlace para que veas unos materiales que te van a servir sobre música para videojuegos. Este espacio de otros recursos tiene ese sentido. Y finalmente, las grabaciones de clase. Las grabaciones de clase este semestre, todas las voy a publicar en YouTube apenas termina la clase. No las voy a publicar en el Teams porque tenemos un problema del espacio asignado a la universidad. Ustedes saben que la universidad está en una situación financiera compleja y está tratando de minimizar los costos de muchas cosas, entonces nos quitó una buena parte del espacio de almacenamiento. Por eso es que encuentran que les estoy diciendo que unas cosas las puse en Moodle, que otras las voy a poner en YouTube. Es decir, hay que buscar alternativas para que esas afugias financieras de la universidad no nos generen dificultades. Entonces aquí siempre les voy a poner las grabaciones de cada una de las clases. Ahora vamos entonces a conversar sobre el programa. ¿En qué consiste Estructuras 4? Voy a abrir aquí el programa y vamos a empezar a hacer una lectura de los puntos fundamentales de ese programa comentada. Lo primero que quiero decirles es que Estructuras 4 es un curso distinto a los otros cursos de estructuras. Estructuras 4 es un curso que tiene dos características fundamentales diferentes. La primera característica diferente es que es la puerta a la música contemporánea. Ustedes están en Estructuras 3, hasta Estructuras 3, básicamente hablando de ese periodo que pedagógicamente llamamos la práctica común, que básicamente se refiere a la música del barroco tardío, el clasicismo y el romanticismo. Aquí empezamos a trascender esos límites y empezamos a hablar de la disolución de la tonalidad, de la manera como ya la música deja de ser tonal para ser no tonal o atonal o modal o serial o de muchas otras maneras distintas, y empezamos a ver cómo los compositores más contemporáneos han trabajado esas otras maneras distintas de enfrentar la música. Entonces, primera cosa fundamental distinta de Estructuras 4 es que estamos hablando un poco más del presente y un poco menos, del pasado de las músicas. Segunda característica fundamental, en Estructuras 1, 2 y 3, a ustedes los educan para obedecer. En Estructuras 4, la idea es crear, no es obedecer, es trascender las reglas y crear con absoluta libertad. Entonces, en Estructuras 2, por ejemplo, o en Estructuras 1, ustedes viven traumados, gracias por el corazoncito, Sofía, ustedes viven traumados por las quintas paralelas y las octavas paralelas y las quintas ocultas y una cantidad de cosas, y el profesor cuando les califica un trabajo les tacha todas las quintas, octavas y paralelas y les quita por cada una de esos puntos en la evaluación, porque se trata de obedecer y de aprender a trabajar con reglas. No estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que eso es una etapa del proceso formativo. Ahora, la invitación en Estructuras 4 es que nos vamos a soltar. Todos los trabajos de Estructuras 4, los 4 retos, que así los he llamado, para no decirles parciales y para más bien ponerles un nombre más interesante que nos da otras posibilidades, son retos creativos. Todos van a ser retos de composición. Nosotros vamos a ver 4 unidades con unas temáticas específicas y cada uno de ustedes va a escoger alguna de esas temáticas de la unidad y la va a desarrollar en forma de una composición pequeña, grande, modesta, megalomaníaca, gigantesca, del tamaño que ustedes quieran. Lo importante de esas composiciones es
que desarrollen lo que vimos en el curso. Es decir, que ustedes reinterpreten la teoría para poderla asumir de manera creativa y hagan música con esa teoría. Y es más, otra cosa importante, hagan su música, la de ustedes, la que a ustedes les interesa. Entonces, por ejemplo, en la primera unidad vamos a estar hablando de la fuga. Y la fuga es una forma contrapuntística, sobre todo del siglo XVIII, aunque la fuga puede ser atemporal porque recorre muchos periodos de la historia de la música, pero muchos de ustedes dicen, profe, yo quiero hacer una fuga, pero no la quiero hacer en el estilo de Bach, porque yo soy salsero, a mí me encanta la salsa, y quiero aprovechar para hacer un fugato, que es una pequeña fuga que no tiene todas las dimensiones de la fuga, que va a formar parte de un arreglo de Pedro Navaja, una canción que a mí me encanta y que me parece interesante hacerle el arreglo. Esas apropiaciones, chicos, son a las que me refiero. Cómo ustedes cogen esos elementos teóricos de músicas muy específicas que vamos a estar viendo y los apropian y se los llevan para su mundo, para el que a ustedes les gusta y les interesa, y a partir de esa apropiación ustedes producen algo creativo. En eso va a estar basada toda la forma de evaluar del semestre. Ahora sí hablemos de cuáles son esas unidades. Voy a saltarme un poquito todas estas cosas que hay acá, ustedes los invito a que las lean, son interesantes y aportan. Básicamente me voy a centrar en los contenidos. La primera unidad, de 4 unidades, se llama formas de mayor tamaño y nuevas formas. Y nos vamos a ocupar de entender ese mundo de las formas musicales, cómo se puede expandir a partir de obras grandes, de varios movimientos o de formas distintas y alternativas de entender la forma. Entonces aquí vamos a hablar, por ejemplo, de narrativas musicales de grandes dimensiones temporales y nuevas formas de organizar los materiales. Y cuando yo digo grandes dimensiones temporales, me puedo estar refiriendo a la ópera, al musical, pero también a la música de cine, las bandas sonoras de las películas. También me puedo estar refiriendo a los álbumes conceptuales, como El Malquerer de Rosalía, por ejemplo, que lo vamos a analizar en una de las clases. También me puedo estar refiriendo a las listas de reproducción de las plataformas de streaming, vistas desde la perspectiva de la forma musical. Bien, luego nos vamos un poquito más historicistas a hablar de formas imitativas, el canon, la invención, la fuga, el fugato. Vamos a ver esas técnicas imitativas en algunas músicas masivas y tradicionales latinoamericanas y del mundo, para ver que eso no es solamente cosa del siglo XVIII, y vamos a ver también esas técnicas imitativas en las músicas contemporáneas, es decir, cuáles compositores del siglo XX y del siglo XXI han utilizado ese tipo de técnicas para hacer música. Luego nos vamos a ocupar de la forma sonata y la forma rondó, y digamos que en la forma rondó vemos varias formas de rondó, básicamente el rondó a 5 partes, el rondó a 7 partes y una que se llama sonata rondó, que es como una combinación de la forma sonata y la forma rondó. Luego vamos a hablar de macroformas, formas grandotas, y formas multimovimiento como las óperas, el drama musical, los conciertos, pero también las músicas de fiestas masivas. Piensen por ejemplo en el Zampacho, que es la fiesta de San Francisco de Asís en el Chocó, una fiesta que dura varios días y que todos los barrios hacen comparsas y que esas comparsas tienen unas unidades temáticas y que básicamente trabajan a partir de un formato musical muy típico de allá que es la chirimía, pero la chirimía tiene un montón de variaciones. Eso que pasa durante todo el Zampacho se podría entender como una forma musical, así como entendemos la ópera, así como entendemos la misa católica, por ejemplo. Todas esas son formas, macroformas, que tiene sentido estudiar desde la perspectiva de formas musicales. Y finalmente en esta unidad, otras maneras de organizar formalmente los materiales musicales en algunas músicas académicas del siglo XX. ¿Cómo se va a evaluar eso? Ahorita les dije, una composición. Cada uno de ustedes, a medida que vamos desarrollando los temas, o antes, porque ustedes van a ser muy juiciosos y van a estar en la jugada, va a escoger alguna de esas cosas y va a decir, profe, yo quiero hacer una fuga.
pero otro va a decir, no, yo quiero hacer un álbum conceptual de rock, o de trapetón, o de lo que ustedes quieran. Lo importante es que demuestren una apropiación de esos elementos teóricos para un ejercicio creativo. Muy bien. Obviamente ese ejercicio creativo no se va a calificar en términos de si tiene quintas paralelas, de si tiene octavas, va a revisarse de una manera mucho más integral que ahorita les cuento cuál es. Bien, cuando terminamos la unidad 1, nos vamos a dedicar a la siguiente unidad, que es un salto absoluto de estilo y de mundo hacia el blues. El blues es una música, digamos, que se originó en Estados Unidos, pero no podemos decir que es música de Estados Unidos, porque quizás fue allí que se encontraron todos los actores, principalmente en el delta del Mississippi, para darle origen a esta forma de expresión musical. ¿Por qué es importante el blues? Porque el blues está conectado con el origen del jazz, del pop, del rock y de muchas músicas masivas de hoy, y además porque nos plantea unas oportunidades muy interesantes para hablar, por ejemplo, de multimodalidad. Con las terceras del blues, piensen en un acorde mayor con séptima menor, en la que en la melodía se está haciendo una tercera menor, es decir, 2/7, pero la melodía es un mi bemol. Se genera una ambigüedad entre el mayor y el menor que es muy interesante desde la perspectiva de eso que llamamos multimodalidad. Entonces vamos a hablar y vamos a aprender a hacer blues. Vamos a hablar de historia y contexto del blues, de las formas del blues. El blues más típico es el blues de 12 compases, la forma de 12 compases, pero vamos a encontrar que hay una cantidad enorme de formas de blues y vamos a revisar algunas de esas, como el blues de 12 obviamente, el de 24 compases, el blues con puente, el blues en vals y otras tantas. Los ciclos armónicos del blues a lo largo de la historia. Ahí ya empezamos a hablar de armonía en este curso y empezamos a ver cómo esa lógica armónica del blues, que al principio son solamente acordes de tónica, de dominante y subdominante, aunque todos tienen séptima menor, pero funcionalmente son tónica, dominante y subdominante, cómo empiezan a evolucionar a medida que empieza a evolucionar el jazz y empiezan a tener sustituciones y empiezan a adquirir un lenguaje armónico diferente. Entonces vamos a ver cómo ese blues cambia desde el blues del Mississippi, del delta del Mississippi, hasta el blues conectado con estilos como por ejemplo el bebop o el cool, es decir, la música de Charlie Parker, la música de Coltrane, de Miles Davis, etc. Luego vamos a mirar un poco ese blues, los materiales melódicos del blues, las escalas con las que se hace el blues, pero sobre todo el comportamiento melódico. El problema no es la escala blues, eso es muy fácil, no es sino decir qué notas tiene y uno se la aprende y pare de contar. Lo interesante es cómo los blueseros utilizan esas escalas para hacer materiales melódicos muy distintos a los que haría un músico occidental usando esas mismas escalas. Ahí está la diferencia y es en lo que nos vamos a centrar. El blues desde la perspectiva de la polimodalidad, de la microtonalidad y la polimodalidad en otras músicas. Entonces vamos a revisar otras músicas que también tienen esa ambigüedad entre mayor y menor. Este tema nos va a ocupar 5 clases y la evaluación de este tema pues básicamente es la misma de todas, componer un blues. Luego nos vamos a una unidad que es de pura armonía y está enfocada principalmente en la armonía del jazz. El programa la llama acordes extendidos por terceras, yo los llamo más cariñosamente los acordes del jazz. Vamos a hablar entonces de estructuras por extensión de terceras, como los acordes de novena, oncena, trecena, sus 9, sus 3, etc. De estructuras armónicas triádicas con notas agregadas, como los acordes con sexta, con novena, con sexta y novena, o con segunda agregada. Los acordes híbridos, los poliacordes, un acorde superpuesto sobre otro acorde, por ejemplo, do mayor superpuesto a re mayor. Los acordes construidos sobre intervalos diferentes a terceras, acordes por segundas, que también se llaman clusters, acordes por cuartas, que algunos en una traducción así como chambona del inglés les dicen acordes cuartales, esa palabra no existe en español. Técnicas de sustitución,
Miren que en la primera parte de la que les hablé de acordes, les estaba haciendo como un catálogo de acordes. Vamos a conocer acordes y cómo suenan esos acordes y cómo se llaman y cómo se cifran, pero no tanto cómo se manejan, porque luego nos vamos al cómo se manejan para hablar de técnicas de sustitución. Cuando yo tengo tónica dominante o subdominante, o cuando estoy en un contexto no necesariamente funcional, qué acordes son los que puedo poner y cuáles puedo poner en lugar de otros para tener variedad, color. Convenciones para la conducción de voces en este tipo de acordes. Aquí vamos a hablar básicamente de voicings. Los voicings que se utilizan en el piano y en la guitarra son un asunto sobre todo de color, de unas características que se arman por los intervalos y que generan una personalidad específica para los artistas y para los estilos del jazz. Y vamos a ver técnicas de armonización en bloques, técnicas que se utilizan sobre todo para hacer digámoslo, ensambles específicos, por ejemplo, en arreglos de big band o en arreglos para cuartetos de trombones, los trombones en la salsa, por ejemplo, utilizan mucho este tipo de técnicas de armonización en bloques. Y terminamos hablando de otros repertorios que utilizan acordes extendidos, pero que no son jazz, para ver acordes de novena, de oncena, de trecena y todos esos en otras músicas, como por ejemplo el impresionismo francés, como por ejemplo el pandiatonicismo, el jazz, que obviamente hemos estado hablando de jazz, y las músicas latinoamericanas. ¿Cuál es el trabajo aquí? También componer, componer usando esos materiales armónicos. Y aquí la cosa se va abriendo mucho. Hay gente que ha salido con unas cosas preciosas que uno ni se imagina que iban a pasar. Como por ejemplo, un estudiante hace 2 semestres hizo una fuga en forma de puya vallenata para Big Band. Y eso va generando unos encuentros de estilos y sobre todo, lo más importante, que esos estilos y esas técnicas se encuentren con el proyecto de vida, con la sensibilidad y con las búsquedas estéticas de cada uno de ustedes. La última unidad, chicos, es puro siglo XX y siglo XXI. Aquí vamos a ver básicamente cromatismo lineal, cómo nos vamos saliendo de la tonalidad funcional, cómo fue que se quebró la tonalidad, pero se quebró, pero tuvo remiendo, no fue que se quebrara del todo, porque la música tonal sigue existiendo y teniendo sentido. El serialismo y otras técnicas, como por ejemplo el método parsimonioso y los tones, los ejes de Bartók, la armonía negativa, las técnicas de puntos cardinales, muchas de estas técnicas que se utilizan sobre todo en la música de film scoring, es decir, en la música para videojuegos y para cine, o para cine y para videojuegos, eh, mejor expresado. Hay una quinta unidad, pero esa quinta unidad, que es de contenidos seleccionados por el grupo de estudiantes, vamos a irla dispersando alrededor de las otras 4, haciendo ciertos complementos que ustedes me pidan en ciertos temas. Cuando ustedes digan, profe, ¿por qué no vemos un poquito más de esto? Y yo les pueda decir, listo, eso vamos a ocuparlo como esos contenidos seleccionados por el grupo de estudiantes. Chicos, les doy la palabra. ¿Qué piensan de este programa? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les gustaría que estuviera aquí y no está? ¿Qué les gustaría que no estuviera aquí y está? ¿Qué piensan de esta propuesta de trabajo? Venten a ver, los escucho. Sofía. Profe, yo creo, pues, al menos a mí me gusta bastante porque yo siento que en las primeras estructuras como que estábamos muy obligados siempre a seguir mucho la norma y uno siempre se estresaba mucho porque habían errores que realmente no eran errores, pero como teníamos que seguir lo que nos decían, era como muy difícil. O sea, al menos a mí me pasaba que me estresaba un montón. Entonces me gusta que pues se pueda ver como esa libertad de expresar lo que uno quiere hacer con la música. Me parece muy chévere, la verdad. Vamos a ver Excelente, cómo Sofía. va.
Sí, la idea es esa, que ustedes se sientan fuera de cualquier estrés respecto a las reglas. Aquí no, esta no es una clase de reglas, esta es una clase para encontrarnos con determinadas estéticas, entender de una manera muy global, porque no hay tiempo de detalles, cómo funcionan y abrirles a ustedes la curiosidad para que si en su vida profesional o en el resto de su carrera tienen esos intereses, tengan dónde estudiar y entiendan una lógica de cómo funcionan este tipo de estilos musicales, que ustedes digan, ay, es que a mí me encantó eso del pandiatonicismo y yo quiero hacer música de ese tipo y me voy a sentar a estudiar los libros que el profe recomendó sobre ese tema, ya más adelante, alguna vez en la vida. Y eso lo que va a generar sencillamente es ampliar la perspectiva estética de cada uno de ustedes, porque los músicos podemos escoger qué vamos a hacer en la vida, pero creo que estamos obligados a tener una perspectiva amplia del mundo, porque tan amplia como sea esa perspectiva va a ser el vuelo que vamos a tener como músicos. Y aquí la idea es ampliar ese vuelo con ustedes. Samuel. Hola, profe. Siento que dijiste todo. No. No. Es broma. Me gusta mucho el contenido de esta materia porque siento que hay mucho componente como para poner en práctica cuando salgamos. Finalmente, creo que no, hasta este momento no había sentido tan fuerte que estuvieran preparando a los músicos para salir, para estar preparados para la calle, para lo que uno enfrenta cuando sale a trabajar. Y creo que estos elementos que están en el programa, siento que sí te brindan muchas más herramientas para estar capacitado y enfrentar todo lo que pues en la calle se vive. Entonces, me gusta mucho que, y ahorita lo decías, son elementos que si queremos los podemos usar en lo que vayamos a hacer, en la música que finalmente vayamos a producir cuando salgamos de acá. Entonces me llena mucho, estoy realmente, ¿cómo decirlo? Como ansioso esperando que empecemos para ver los contenidos y poder aprender. Hombre, Samuel, qué bueno, qué bueno. La idea siempre va a ser acercarnos más a la realidad. Y la realidad que ustedes viven, pues no es la realidad del barroco tardío, no es necesariamente la realidad de la práctica común. Esa también forma parte de la realidad de ustedes. La mayor parte del repertorio que se toca en las orquestas, por ejemplo, es repertorio de la práctica común. Pero eso no indica que ustedes no deban entender, al menos mínimamente, cómo funcionan otras músicas y que no puedan aprovechar esto para hacer arreglos, para componer, para presentarse a un festival con una obra propia, porque todos ustedes además tienen el derecho a crear. Puede que no se quieran desarrollar como compositores y que no sea su mundo principal, pero el derecho a crear y no morirse sin haber hecho siquiera una cancioncita, creo que es fundamental para cualquier ser humano y más para nosotros que estamos estudiando una carrera de arte, una carrera de música. Muy bien, chicos. ¿Quién más nos quiere regalar su concepto, opinión, preguntas, preocupaciones, quejas? Hola, profe, buenos días. Hola, Sara. Profe, qué pena, yo apenas pude entrar, entonces, como para no repetir lo mismo, voy a hacer como una pregunta para poder resumir todo lo que se ha hecho en la clase y es con respecto a las grabaciones. Si quedan guardadas en el tip y de pronto me puedes recordar en dónde es que se pueden ver. Gracias. Claro, Sara, con muchísimo gusto. No las vamos a dejar en el Teams porque en el Teams no tenemos ya espacio de almacenamiento para tanta cosa. Entonces las grabaciones todas se las voy a subir a YouTube. Y el enlace a esas grabaciones lo voy a poner en este sitio del Teams. Aquí donde dice, aquí en equipos, trabajo de clase, está este apartadito que dice grabaciones de clase. Aquí todavía no hay ninguna porque estamos en la primera clase, pero ahí les voy a estar poniendo el enlace a YouTube de cada una de las clases que vamos viendo. Además, es útil que lo tengan allí en YouTube
porque eso también nos brinda otras posibilidades, como por ejemplo hacer comentarios, etc. Entonces todas las clases van a estar puestecitas aquí en YouTube. ¿Qué más va a pasar? Como este curso es denso, hay mucha cosa, vamos a tener algunos videos preliminares de introducción sobre algunos temas. Entonces es muy probable que yo les esté avisando a través del WhatsApp que deban ver algún video que les he preparado antes de alguna de las clases. Que yo les pueda decir, vean este video, van a ser videitos corticos de 5 minutos, de 8, de 10 minutos como máximo, para que nos ayude ese video a generar, digámoslo, un clima propicio para lo que viene en la clase, para que ustedes sepan de qué se va a estar hablando. Entonces, van a tener dos tipos de materiales puestos en YouTube. Por un lado, esos videos introductorios que yo siempre les voy a anunciar cuándo van a estar disponibles y cuándo los deben ver, y los videos de las clases. Las clases, lo ideal es que ustedes estén en todas estas clases sincrónicas. Se supone que esto no es un curso virtual, sino un curso mediado por TICS, así es como dice la universidad, pero no se preocupen demasiado por eso. Si no pueden estar por alguna razón, lo que sí es fundamental es que ustedes vean la clase en la grabación, el video en YouTube, y que estudien los materiales y que cumplan con los trabajos y con todo lo que está demandando el curso. A propósito, en las herramienticas les he puesto también algunas herramientas de estas de inteligencia artificial, y cuando ustedes tienen videos de YouTube es útil decirle a una de estas como a ChatGPT o a Clouds o a Copilot o cualquiera de ellas, vea este video y me lo resumen, y la inteligencia artificial les entrega 3 o 4 parrafitos con lo fundamental del resumen de la clase. Eso también les puede ayudar a organizar su tiempo y a ser más eficientes. Juan Manuel. Profe, ¿cómo sería la socialización de las composiciones que hagamos? O sea, digo pues como exponer la partitura y la intención y todo eso, o cómo sería pues ahí la situación. Hombre, como no tenemos, como el programa es tan denso, no vamos a hacer una socialización en, en la clase, sino que la vamos a hacer no sincrónica. Y la manera de hacer la socialización no sincrónica es que la vamos a hacer a través del foro. Después les explico cómo va a funcionar de este foro que hay aquí que dice foro general. ¿Qué va a pasar ahí? Cada uno va a publicar su partitura con un videíto explicando lo fundamental de esa partitura, un videíto grabado ahí mismo de afán, sin mucha complicación, y sobre eso vamos todos a conversar y a hacer una devolución a esa persona que hizo ese trabajo. Todos debemos escuchar todo y vamos a evaluar y hacerle seguimiento a esa escucha y a esos comentarios que cada uno hacemos para que tengamos efectivamente un trabajo de socialización. Y yo creo que sobre todo, más allá de la evaluación, chicos, es un asunto de disfrute. Ustedes en estas clases de estructuras han hecho unas cosas tan bonitas, tan interesantes, tan propositivas, tan creativas, que uno dice es necesario que todo el grupo la oiga porque es una belleza, esto hay que mostrarlo. Entonces las vamos a poner en el foro para que queden ahí con esa pequeña sustentacioncita en video, y es a partir de ese foro que vamos a hacer esa socialización no sincrónica, para que en las clases nos podamos dedicar principalmente al contenido, porque tenemos pues mucho contenido por desarrollar que apenas da para las 32 clases. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, qué pena. Solamente Adelante. una. En el instructivo que usted nos va a dar. Se te fue el audio, Jafet. Jafet, ¿te fuiste? Hola. Bueno, esperemos mientras Jafet se vuelve a conectar. Aló. Ahí está, sí. Dale Bueno, la profe, pregunta aquí. perdón.
Que yo estoy Tranquilos. intentando crear como el usuario en Teams, pero no me acepta ningún correo como sea Microsoft. Entonces, en el instructivo que usted nos va a mandar también nos dice cómo hacer eso. Sí, señor. Pero Ya mi, pues, eso, bueno. pero esto es que no, dime por favor. ¿Cómo? Dijiste, pero esto es que, perdón. Que si eso nos va a identificar como estudiantes o eso no tiene que ver pues con la universidad, es con el correo personal. No, debe ser con el correo de la universidad, porque si es con el correo personal, como es una versión corporativa de Teams, no les va a Ya, listo. funcionar y no les va a permitir hacer nada. Esa es muy Bueno. buena pregunta. Tiene que ser con el correo de la universidad, sí o sí. Ahora, cuando ustedes organicen lo de la licencia en Teams y entren a Teams, aquí en equipos, les van a aparecer todos los cursos en Teams en los que ustedes están invitados o matriculados. Aquí me aparecen a mí, por ejemplo, todos estos que son los cursos que estoy dando este semestre. Y entonces ahí es donde ustedes van a entrar al curso de estructuras y donde van a encontrar todo lo que les dije hoy que estaba allí. Bueno, les sigo contando cosas. Respecto a la bibliografía, aquí en generalidades está el enlace a la bibliografía. Esta bibliografía la estoy compartiendo usando una herramienta que se llama Zotero. Muy recomendada para que ustedes con sus trabajos de grado y con todo lo que hacen en la universidad la aprovechen, porque es una herramienta para hacer bibliografías técnicamente bien hechas y para poder utilizar esas bibliografías en trabajos que hacen, etc. Aquí está toda la bibliografía fundamental del curso y además están los enlaces. No los he acabado de poner, me faltan algunos por poner ahorita este miércoles que viene, mañana 7 de agosto, los termino de poner para que ustedes puedan descargar los libros. Entonces aquí están toda la bibliografía del curso. Va a haber bibliografía adicional que también se las voy a ir publicando, pero no se las voy a publicar en este sitio para que ustedes tengan aquí solamente lo básico, fundamental del curso. Son libros todos muy bien escogidos, muy actuales, muy interesantes. Creo que ahí ha habido un esfuerzo, no solo mío, sino también de los otros profes de estructuras, en buscar materiales realmente de una muy buena calidad y muy pertinentes para ustedes. Así que hay que aprovecharlos bastante. Algunas cosas están en inglés y los invito a hacer el esfuerzo, si pueden, de tratar de leer en inglés. Sin embargo, siempre tendrán la ayuda. Los navegadores modernos traducen y cada vez traducen mejor. Va a llegar el momento en que estudiar inglés sea una goma simpática de los viejitos, porque la tecnología no nos va a obligar, nos va a permitir que hablemos cualquier idioma con fluidez y soltura, así no lo hablemos, pero siempre van a tener la posibilidad. Les voy a mostrar, por ejemplo, en este primer texto que vamos a estar trabajando, que es el de Hodgkinson. Este es un libro en línea, muy interesante porque es un libro de estructuras de la música y está todo en inglés, pero recuerden que siempre les va a aparecer aquí la posibilidad de traducir al español y son traducciones de muy buena calidad. Realmente eso ha mejorado, como ya está servido con inteligencia artificial, ha mejorado de una manera impresionante. Ahora sigue pelándose en algunos términos específicos y a veces tiene sentido que uno se salga un momentico de la traducción y le diga, no, vele el original y esté comparando y revisando detallitos. Pero eso ayuda un poco a resolver esa barrera con el idioma y a tener menos dificultades respecto a la manera en que nos enfrentamos con estos textos en inglés. Bueno, chicos, empecemos a hablar de la materia y empecemos a abordar el primer tema, que se llama 4 funciones estructurales en música. Aquí en esta primera parte que dice formas musicales, ustedes llegan por acá y hay algunos recursos, y esos recursos, del primero que vamos a referirnos es a esta infografía, para hacer una mirada rápida de esas técnicas. Ay, perdón, puse la que no era. De esta infografía, perdón, funciones estructurales de la forma. Voy a abrir acá
Simplemente voy siguiendo los enlaces y resulta que todas las partes de cualquier obra, y puedo estar hablando de una frase, de un periodo, de una sección, pero también de un movimiento completo, o también de una pieza, cuando hablamos, por ejemplo, de un ciclo de canciones, de Liszt, por ejemplo, alemanes, o cuando hablo de un álbum conceptual, cuando hablo de cualquier tipo de forma musical, dicen los señores que se plantearon esta forma de de trabajo con las formas musicales, que cumple una de estas cuatro funciones. O es expositiva, porque está presentando materiales musicales e ideas nuevas, primera función estructural, expositiva. O es transicional, porque sirve de puente entre dos cosas, pero no está presentando ideas relevantes ni nada, sino que simplemente está jugando un ratico, por ejemplo, haciendo una transición entre tonalidades, modulaciones y cosas de esas, pero no presenta material nuevo, solamente tiene el sentido transicional, moverse de un lado a otro, que casi siempre es de un centro tonal a otro. La siguiente función es la función de desarrollo. ¿Qué es la función de desarrollo? Cuando ya presenté algunos temas y presenté algunas ideas, pues esta función de desarrollo me va a permitir desbaratarlas y reconfigurarlas de nuevas maneras para tener músicas, digamos, ideas, temas, material temático, material musical nuevo construido a partir de ese desarrollo. Y la última, de finalización. Hay secciones en la música o movimientos que tienen el sentido de finalizar. No aporta nada nuevo, pero solo finaliza. Por ejemplo, las codas. Las codas solamente tienen esa función de finalización. Para que podamos enfrentar este tema juiciosamente, esta es una introducción así súper breve. Ustedes van a leer este material que está aquí. Formas musicales. Permítanme un segundo. Que dice aquí, Hodgkinson, The Four Structural Functions in Music. Se siguen este enlace, que por cierto, mientras no tienen Teams, se los voy a poner también en el grupo de WhatsApp. Permítanme un segundito, aquí se los puse ya en el grupo de WhatsApp y le van a dar una leída a este tema y van a escuchar los ejemplos y se van a familiarizar con eso que dice allí para que lo empecemos a revisar juntos en nuestra clase de pasado mañana. Tienen un día para dedicarse a leer. Entonces aquí nos dice que esta idea de las funciones estructurales de la música, voy a habilitar la traducción para que se sientan más cómodos, fue una propuesta de dos autores que se llaman Peter Tenko y Peter Spencer. Yo les digo los Peter por cariño, que se inventaron la idea de que había cuatro funciones estructurales: la función expositiva, la función de transición, aquí por ejemplo la traducción le fue mal, la función de desarrollo y la función de terminación. Y aquí nos describen qué es cada una y nos dan ejemplos. Entonces nos habla de la función expositiva y nos da un ejemplo de cómo funciona. Nos habla de la función transicional o de transición y nos da un ejemplo de cómo funciona. Dos ejemplos. Nos habla de la función de desarrollo y la ejemplifica. Aquí los ejemplos están fuera del artículo y nos dice que hay que ir a la sección 1.1, pero ustedes siguen este enlace y ahí se van derecho a esos ejemplos de desarrollo. Y la función de terminación, y aquí está ejemplificado cómo funciona esa función de terminación. Cómo funciona esa función es cacofónico, pero bueno, ustedes me entendieron. Me excuso por lo cacofónico. Muy bien, chicos, entonces vamos a revisar ese material. Y luego de revisar ese material, pues va a tener más sentido la infografía que está acá, que es un resumencito de ese material.
Entonces, quedamos con tarea. Es probable que les haga un videito de estos que les anuncié como videito introductorio para que lo vean antes de la clase del jueves, y los espero en la clase del jueves con este primer tema de funciones estructurales de la música. Vamos a dedicarnos a revisar ejemplos, a entender bien este concepto y además a revisar si eso solamente funciona en las músicas académicas o si tiene sentido hablar de estas 4 funciones estructurales en músicas masivas, mainstream, como les decimos, como por ejemplo en el pop. Tiene sentido hablar de esas funciones estructurales en uno de los temas del Motomami de Rosalía, o del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, o cualquier otra música a la que nos podamos referir. Vamos a ver qué tanto esa teoría puede explicar esas funciones estructurales de la forma. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. Es la única clase corta del semestre, porque las otras vamos a procurar que aprovechemos muchísimo el tiempo para poder desarrollar y disfrutar este semestre que tenemos en este momento empezándolo. Les deseo una muy buen aprovechamiento de este semestre, que aprendan bastante, que hagan trabajos creativos bien bonitos, bien interesantes, que disfrutemos juntos esta aventura de conocimiento. Para eso estamos aquí. No se les olvide que ustedes están estudiando música porque, como yo, aman la música, y esto es un encuentro con ese objeto de amor que tenemos todos en común, y vamos a aprovecharlo y hacer que sea un momento bonito de escuchar música, de analizar, de entender cómo funcionan muchas cosas y de ampliar esas perspectivas estéticas de todos nosotros. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, Profe, por sus qué pena por reacciones. último, Sí, señor, qué pena adelante. por último le pregunto yo, el jueves tengo una cita médica, entonces usted va a grabar la clase el jueves, la subo y la vemos en YouTube. ¿Qué fue lo que usted dijo, cierto? Sí, señor, eso fue lo que Ah, dije. Las clases todas las vamos a tener grabadas y subidas al YouTube. bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, muy Y bien. estoy pendiente del instructivo porque a mí realmente no me está dando. Gracias. Listo, ya mismo les mando el instructivo. Es un abrazo para todos y muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Nos vemos el jueves bien puntuales. Que les vaya Gracias, muy profe. bien. Gracias, Bueno, profe. ustedes. Chao. Gracias. Gracias, profe, Chao, que chao. estén muy bien. Chao.